está Alberto Acosta, ¿verdad? Alberto Sí, señor. Acosta está en línea sobre el tema China. ¿Quiere comenzar usted? ¿No? ¿Quiere comenzar usted? Bolo está preparadísimo. Ya, entonces arranca. Mi querido Alberto, qué gusto de saludar. Estamos en el diálogo por I99 y en I99 TV en todas las plataformas, en el @I99 y en CNT Play. Arranca, está también Felipe, nuestro querido amigo, el presidente de FedExport. Vamos a hacer un panelito. Ok. Entonces va a estar Alberto Acosta y también vamos a tener al presidente de FedExport con nosotros esta mañana, que es Felipe Rivadeneira, a quien mandamos un abrazo y le deseamos a los dos feliz años. Feliz año. Arranque usted sobre el tema, básicamente, querido amigo, del acuerdo de Ecuador-China, Ecuador-TLC. Arranque. Perfecto. Bien, la recepción, por favor. ¿Qué pasa? Estamos... aló. Buenos días. ¿Qué tal? Aló. Bueno, veamos si nos escucha Felipe. Felipe, si nos escucha ya. ¿Tienes- Bueno, Yo los escucho muy bien. Gracias, Saludos ¿Qué a tal? todos. ¿Cómo está, Gracias. Felipe? Buenos días. Bien, el presidente anoche, entiendo, anunciaba con mucha satisfacción el hecho de llegar a un acuerdo comercial con China, ¿no? Un tratado de libre comercio. Luis, revisando, China es una potencia que tiene acuerdos comerciales con, o sea, creo que son 12 TLC, con 44 países a nivel mundial. La pregunta es, de pronto, si tiene más conocimiento de causa. Obviamente son productos ecuatorianos como el cacao, el camarón, frutas, textiles, los que básicamente vamos nosotros a negociar con China, entiendo con 0 aranceles, y eso es muy bueno. Pero no por ahí, no cabe que en algún momento este gigante, porque es una potencia mundial, no sé, en algún momento hay una sobreoferta de productos chinos. ¿Hay alguna manera de controlar esto? Porque recordemos que China es prácticamente, es un imperio en todo sentido, y en el económico obviamente no escapa. Detrás de Estados Unidos, económicamente es la segunda potencia mundial y luego viene Rusia. Entonces, es un factor a considerar. En este contexto, ¿cuál es su análisis? Bueno, Enrique, saludos primero a todos, un fuerte abrazo a todo su equipo y desearles un excelente año. A ver, te voy a responder esto con esta estadística que tenemos nosotros, que creo que es importante. Si uno ve hace 5 años atrás, desde el 2017 al 2022, cómo se han comportado las relaciones comerciales bilaterales entre China y Ecuador, creo que el gran ganador es Ecuador. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros en el 2017 apenas exportábamos 460 millones de dólares, y de lo que va del 2022, es decir, octubre del 2022, que es la data oficial que tenemos todavía, porque obviamente tenemos nuestras proyecciones, pero el Banco Central todavía no saca la data de noviembre y diciembre, vemos que hemos exportado prácticamente 5 mil dólares, 5 mil millones de dólares, es decir, 4.900 y pico. Y esto, imagínate el crecimiento que es decir, de lo que estábamos en 462 en el 2017 a llegar a 5 mil millones de dólares hasta octubre del 2022, seguramente serán unos 5.200, 5.300 lo que cerremos en el 2022, se ve que claramente el ganador es del Ecuador. Y en cambio, en importaciones, vemos que China ha mantenido una constante. Obviamente hay un crecimiento porque en el comercio exterior, obviamente, a medida que se dan más relaciones comerciales, se crece. Vemos que China en el 2017 tenía 3.500 millones de exportaciones. En el 2020, obviamente en la pandemia, con los cierres de las fábricas chinas, redujo sus importaciones del Ecuador porque no había productos. Y en el 2022 estamos en 5.200 millones de dólares. Es decir, no ha habido una creciente así enorme de importaciones de la China, a diferencia de que sí lo ha habido en las exportaciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se importa de China, además de este dato es importantísimo, el 80% de lo que importamos de la China es materias primas y bienes de capital para la transformación tecnológica y productiva del país.
Y esos productos van a venir inclusive ahora con este cierre de las mesas técnicas, porque eso hay que decirlo, eso es lo que ha sucedido. Todavía falta las etapas de revisiones jurídicas de las listas, que normal es un proceso que se da normalmente en las negociaciones comerciales, es decir, tú cierras ya las mesas técnicas de negociación y luego pasas a una revisión de todo lo que se ha negociado en la parte jurídica y demás. Vamos a tener algunas reuniones también con el Ministerio de la Producción. No nos olvidemos que nosotros creamos en su momento como Comité Empresarial Ecuatoriano, cuando yo estaba de presidente, creamos con el ministerio este cuarto adjunto, que es una institución extremadamente importante y además efectiva, en el cual tú estás negociando los acuerdos comerciales en esta nueva visión de agenda comercial que tiene el país y de la cual FedExport ha luchado los últimos, te diría, 20 años de tratar de buscar la mayor cantidad de acuerdos comerciales que nos permita dar ese salto, igualarnos a nuestros competidores. El Ecuador apenas tiene 4 de cada 10 dólares que exporta protegidos con acuerdos comerciales, a diferencia que Colombia, Perú y Chile, que tienen 9 de cada 10 dólares que exportan. Y si cerramos con China, damos un salto cualitativo y cuantitativo importante en esta relación numérica. Pasaríamos a tener 6 de cada 10 dólares que exportamos protegidos con acuerdos comerciales si se aprueba correctamente el acuerdo con China. Entonces yo creo que hay exclusiones, que es un poco también lo que hay que mencionar. Hay un 10% de las partidas arancelarias que se negociaron con China que están excluidas. No te puedo dar exactamente las partidas, pero hay partidas del sector textil, del sector de calzado, que es prácticamente imposible competir con China, y ellos son conscientes. Tenemos el ejemplo de lo que se negoció con Perú en su momento, y eso fue lo que utilizó el equipo negociador. Pero, insisto, yo creo que el gran ganador va a ser el Ecuador. Por ejemplo, en el camarón, tú ves, tienen un arancel del 2 al 5%. Dices, bueno, no es un arancel tan grande, pero no es solo el hecho de lo que se negocia en aranceles, que prácticamente irían a cero en el plazo de 10 años, sino el acceso, es decir, que hayan mecanismos para evitar que te pongan barreras para arancelarias, ¿no es cierto?, medidas sanitarias que no te permitan acceder al mercado, como lo sucedió al camarón en su momento en años anteriores, y acuérdate, y acordémonos todos lo importante que fue eso, ¿no? Entonces, si tú ves un promedio arancelario que de entrada, si firmas del acuerdo comercial, va a ahorrarle al sector exportador más de 150 millones de dólares, no solo es en el lado exportador, sino también en el lado importador. ¿Cuánto se va a ahorrar las empresas en materia de importaciones? Insisto, la composición de las importaciones es en su gran mayoría bienes y materias primas que nos permiten ayudar, y eso es algo positivo porque inyectas competitividad directamente a la economía en materias de una crisis que la venimos sosteniendo tan complicada post pandemia, en donde hay una guerra de precios, donde hay una guerra Rusia-Ucrania, donde hay crisis energética, inflación en Europa, y donde, por ejemplo, el banano ha reducido capacidades productivas y se ha regresado al 2017, a niveles de producción 2017, que le reduzcas un 10% de arancel al banano en un mercado tan gigantesco como la China, lógicamente es una medida de ayuda de competitividad directa, y esperemos que esto se lo dé prontamente, ¿no? Felipe, gracias por tu respuesta. Vamos a ir con el economista Alberto Acosta, que también se encuentra en línea con nosotros. El economista, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, Alberto, no sé si nos escuchas, por favor. Estamos al aire. Ok, no estamos. Sí, sigamos entonces, Bueno. sigamos con Felipe Jaime. Sí, Felipe, la pregunta que salta en estos momentos es si efectivamente Ecuador está preparado para la demanda de China, porque más allá de que llegamos a un mercado superior o un mercado mucho más grande que los que estábamos llegando, estamos preparados acá. Sobre todo estaba viendo que la pitahaya, por ejemplo, es uno de los productos que puede entrar en China. ¿Cómo ves tú el tema y si estamos preparados los exportadores para toda la demanda que se va a venir? A ver, es una muy buena pregunta, Jaime, la verdad. Yo creo que tenemos las capacidades productivas, ¿no? Yo creo que en el 2020-2021 demostramos al mundo eso. Es decir, en un mundo en el que estábamos en una pandemia muy fuerte, donde había una escasez de alimentos y donde prácticamente empezaron a haber pedidos que normalmente no tenía el sector exportador estuvo a la altura y produjo lo que produjo, llegando a niveles históricos de exportación. Y esto
te genera algo automático, que es las inversiones. Es decir, el momento que tú tienes ya asegurado un documento, un contrato de sociedad, porque eso es un acuerdo comercial, un contrato de sociedad con la China, y sabes que vas a tener un acceso sin límite de tiempo, en donde vas a poder explorar y vas a poder planificar tus inversiones, lógicamente esto automáticamente genera un crecimiento. En el caso del camarón, por ejemplo, el caso del camarón, yo te diría, si tú regresas al 2017, el camarón exportaba a nivel mundial 1.200 millones de dólares, puede ser. En cambio, el momento que logra ingresar a la China y logra generar ese crecimiento exponencial en la China, no solo incrementa su participación en el mercado chino, sino que esa riqueza que viene te permite también invertir para poder atacar otros mercados, porque algo que sí hay que mencionarlo y que es extremadamente saludable y que todos los sectores de la exportación tienen que hacer es la diversificación de mercados, porque en el caso de que te colapse un mercado, tú no puedes depender solo de ese mercado. Entonces, insisto, en el caso del camarón, la capacidad que ellos han tenido de inversión tecnológica y nuevas plantas, por ejemplo, para poder atacar al mercado norteamericano donde el producto es distinto, ¿no? Tú ves que a la China el camarón se va completo, es decir, con cola y con cabeza, mientras que el mercado norteamericano lo prefiere cortado, desvenado, precocinado, pelado, etcétera, ¿no? Y eso implica tecnología, implica producción, implica mano de obra, etcétera. Y ahora tú eres de uno de los primeros proveedores del camarón en los Estados Unidos gracias a que pues, lograste entrar y trajiste esa riqueza al mercado chino. Lo mismo va a suceder con los otros productos. Ahora bien, esto hay que meterle trabajo, ¿no? Es decir, no podemos nosotros decir ya por el acuerdo comercial las cosas van a generarse de un día para el otro. No, es una inyección de competitividad muy buena, es un marco jurídico estable que ayuda muchísimo al clima de negocios, pero claro, dependerá mucho de la promoción de exportaciones, de la capacidad de hacer misiones comerciales, de la capacidad del sector empresarial privado de ir generando estos negocios, que estoy seguro lo va a hacer, porque imagínate, sin acuerdo lo hemos logrado. Y como te decía hace un momento, hemos logrado superar récords históricos de exportación sin tener ni siquiera la igualdad de acuerdos comerciales que nuestros vecinos se ha conseguido. Ya con acuerdos comerciales estoy seguro que esto se va a dar y se van a haber saltos cualitativos y cuantitativos muy importantes, porque la China es un monstruo a nivel económico. Además de un dato importante, China es el único país que crece el 7% anual en consumo de productos agroalimenticios, que es lo que nosotros producimos, ¿no? Clarísimo, Felipe. Es más, yo te voy a decir, antes de dar el paso a Ramiro, que la pitahaya, que es un producto consumible en algunos hogares del Ecuador, no tiene el desarrollo que tienen otros frutos, como el banano, o como el cacao como tal, o el café, o el camarón. Esta industria de pitahaya que recién está empezando, tiene todo el apoyo y tiene todas las digamos, las herramientas para poder surtir ese mercado, porque la verdad es que somos o no somos competitivos, que esa es otra pregunta que muchos se hacen, ¿no? Porque los costos son muy altos y hay mucha competencia, pero en la pitahaya no hay mayores productores de pitahaya en el mundo, entonces creo que por ahí va el tema, y hay ese apoyo, hay esa cantidad de hectáreas suficientes para esa demanda de China, sobre todo en este producto que es nuevo, ¿no? Seguramente no las hay actualmente, y eso hay que ser sinceros. Pero claro, si tú tienes un mercado en donde tenías un arancel, o tienes un arancel actual que va desde el 12 al 30%, que eso es lo que tienes que pagar tú para entrar a China en frutas no tradicionales, como en este caso es la pitahaya. Si esto se reduce a cero, lógicamente todo el mundo va a poder invertir. Fíjate cómo todas las zonas rurales de Manabí, Rocafuerte, no sé, San Clemente, y todos estos sitios han empezado a tener sembríos muy importantes de pitahaya. Además, sembríos, te diría, con tecnología de punta y con una gran capacidad, en donde tanto la Dragon Fruit, que es la pitahaya roja, ¿no es cierto?, como la pitahaya amarilla, han empezado a ganar mercados importantes. Y yo creo que es una industria naciente, igual como puede decirse en la Sierra del Aguacate, en donde estamos empezando, pero así se empieza, ¿no? Es decir, así empezaron en su momento las flores, así empezó en su momento el banano, así empezó en su momento el camarón, así empezó en su momento, bueno, el cacao es mucho más histórico en el país, pero tienes las capacidades para hacerlo, tienes una riqueza de tierra enorme, lo que hay que buscar justamente es tener esos pedidos para que las inversiones puedan darse, generarse, producirse más, aumentar el hectareaje, y en base a eso tendrás, estoy seguro, un incremento en las exportaciones de estos productos. Clarísimo, Felipe. Le doy paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas A para ver ti. si lo Adelante, tenemos, Felipe. Alberto, ya.
Todavía no. Sigue Ramiro, por favor. Felipe, ¿qué tal? Feliz año. Ramiro Cepeda te saluda. Ahí está Alberto también. ¿Ya está Alberto? A ver, entonces con Alberto. Alberto, buenos días. ¿Me escuchas? Muy buenos días, les escucho muy bien. Ya, en esta descripción que acaba de hacer Felipe sobre las bondades de una apertura comercial con China mucho más ventajosa, con menos aranceles, con un mercado infinito, hay algo que me preocupa en el Ecuador, que nos preparemos de tal manera que montemos unas fábricas importantes, que demos de trabajar, pero que en algún momento el poder del mercado que tiene China, porque encontraron alguna cosa que no estuvo bien, no lo cierren, nos quedamos con la bata alzada. Entonces termina siendo que lo que es ventajoso termina en una historia dramática de no saber qué hacer. Por eso la apertura, según mi criterio, quiero el tuyo, es no circunscribirse a un mercado por más importante que sea, sino abrirse a otros mercados emergentes que nos ayuden en algún momento a capear un posible temporal. Muy buenos días, Ramiro, estimado Felipe, un gusto compartir este panel. Definitivamente la estrategia tiene que ser seguir abriendo mercados. No podemos quedarnos contentos solo con un acuerdo con China. Pero es una excelente noticia que hayamos alcanzado un acuerdo con China, porque no podemos olvidar que en la actualidad es el principal destino no petrolero de nuestras exportaciones. Es un mercado además que genera un importante superávit para el Ecuador. Entonces el Ecuador tiene que seguir aprovechando y profundizando las relaciones con China, que dicho sea de paso no es una relación netamente comercial, es una relación también de financiamiento, de inversión, de asesoría, de deuda para el Estado. Todo eso es parte de esa relación con China que, como digo, es mucho más amplia y que al final del día el Ecuador tiene que seguir aprovechando. Eso no quita que el gobierno tiene que seguir buscando un acuerdo con Corea del Sur, por ejemplo, que tenemos que insistir con un acuerdo con Estados Unidos. Es irracional que el destino total, el mayor destino de las exportaciones ecuatorianas, ya sumando las petroleras, que es de Estados Unidos, y no tenemos un acuerdo comercial. Entonces, esos temas, esa estrategia de diversificación debe continuar, pero reitero, yo creo que es una excelente noticia porque lo que tú mencionas, esa inestabilidad en el comercio con China, es parte de la situación de no tener un marco que ampare ese comercio. Al tener un acuerdo comercial, ya se establecen ciertas reglas que permiten regular mejor ese comercio, que permiten que exista esa variabilidad, porque hay que recordar que los aranceles en China se modificaban frecuentemente dependiendo de las necesidades internas. En el caso del camarón, el arancel fue el 5%, después se redujo al 2%, es decir, no había esas certezas que ahora el acuerdo comercial sí nos da. En el caso del camarón, se elimina ese arancel que tenemos de este momento de 2%. Para el caso del banano también. Entonces, al final del día es muy bueno poder mantener unas ciertas reglas estables dentro de esta relación, y eso es lo que otorga el acuerdo comercial. Nos tiene Ecuador es reglas estables, Alberto, y eso lo hemos vivido toda la vida. Pero déjeme ponerle otro ingrediente, porque a mí me gusta ser abogado del diablo en estos temas e ir viendo también el otro lado de la moneda. Todo lo que demanda montar unas fábricas, infraestructura, potencial necesario, comprar tierras, echarlas a producir, demanda recursos. Y lo que menos hay en este país es un financiamiento empresarial a largo plazo a baja tasa de interés. No nos pone esto en una situación débil que también la colonización china venga a través del financiamiento a montar fábricas dentro del Ecuador, y eso como que nos deja también un poco cojos en la relación. Bueno, ojalá que vengan abundantes inversiones chinas, que los chinos inviertan en el Ecuador, y no solamente los chinos, los norteamericanos, los coreanos, los surcoreanos, los peruanos, los chilenos, los brasileños, que el mundo invierta en el Ecuador. La inversión extranjera es beneficiosa porque crea riqueza que de otra manera no existía.
Y eso tenemos que estar claros, los inversionistas no es que vienen a cosechar, a llevarse lo que no han producido, así no funciona la inversión. La inversión crea una riqueza que no existía previamente y en ese proceso de creación de riqueza generan empleos, generan bienestar. Entonces, ojalá, y yo creo que este acuerdo puede marcar la pauta también para impulsar esas inversiones, porque los acuerdos comerciales son mucho más que comercio. Y también incluyen temas, y al final del día genera un marco estable para la inversión. Entonces, ojalá que esto también se vea reflejado en un incremento importante en las inversiones. Ya tenemos inversiones chinas importantes en petróleo, en minería. China es el principal también destino de las exportaciones mineras. Entonces, ojalá que esta sea la puerta para que haya más inversiones aún. Ahora, en cuanto al financiamiento disponible para las empresas locales, ese es un tema realmente de preocupación. Es lamentable que el ahorro de largo plazo que tiene el Ecuador, que es el ahorro de la seguridad social, el ahorro del IES, se gaste en créditos, se desperdicie en créditos quirografarios, en créditos de consumo. Es decir, el ahorro de largo plazo lo usamos para comprar un televisor. Esas son las irracionalidades de un país en donde no se puede ver que ese tipo de ahorro, el crédito para el televisor lo puede dar cualquiera, cualquier cooperativa, cualquier banco. Pero en cambio, un financiamiento empresarial de largo plazo, por ejemplo, invertir en papeles, en emisiones de empresas para proyectos empresariales en el mercado de valores, lo puede hacer solo la seguridad social. Pero la seguridad social o lo destina a comprar televisores o lo destina a financiarle al gobierno en gasto corriente. Son dos de los peores usos que podemos dar al financiamiento, al ahorro de largo plazo, al único ahorro de largo plazo que tiene el país, que es el ahorro de la seguridad social. Esos son temas que hay que corregir y en eso coincido totalmente contigo, que es un tema de preocupación. Necesitamos dirigir adecuadamente ese ahorro de largo plazo hacia crédito de largo plazo, crédito productivo de largo plazo. Y eso implica un reenfoque total en el manejo de los fondos de inversión de la seguridad social. Claro, y esa lectura se da cuando vemos los balances de los bancos con unas utilidades enormes, producto de los créditos de consumo y de los de las tarjetas de crédito, que son de consumo también, y no necesariamente de la producción. Eso hay que corregir. Felipe, estás en la pantalla. Sí me gustaría tu opinión sobre el riesgo, porque todo acuerdo tiene sus riesgos con China. ¿Y qué otro mercado podríamos abrir un tanto para compensar? Y yo siempre te pongo un ejemplo. Es como cuando tú tienes un buen producto y te abren las puertas de una gran cadena de supermercados. Y resulta que de la noche a la mañana de vender 1.000 comienzas a vender 100.000. Y te hace un movimiento de piso y bueno, tú emprendedor asumes todos los riesgos. Pero así también de la noche a la mañana esa cadena decide ya no comprarte. Y como dije yo, te deja con la bata alzada. Si no tienes un plan B, C y D, lo que fue una oportunidad se transforma en una tragedia. Sí, a ver, yo creo que ya lo mencioné hace un momento y también lo dijo Alberto, y aprovecho, Alberto, para saludarte y desearte un feliz año a ti y a tu familia. A ver, lo que creo que es importante es ver cómo se está planteando una agenda comercial en su conjunto. Es decir, va a haber mercados o acuerdos en donde los ganadores sean, por ejemplo, los productos agroalimenticios. En este caso, China es un ejemplo de eso. Pero también hay otros acuerdos que nosotros, al menos, hemos venido insistiendo mucho hacia atrás, en donde sectores que de alguna manera se pudieran ver amenazados con China, y tienes que darles alternativas, y tenemos que dar alternativas a la economía, por ejemplo, como la parte industrial. Para mí Centroamérica es el nuevo CAN, es decir, el Ecuador tiene una gran capacidad de mandar productos industrializados de cerámica, de línea blanca, de metal mecánica, hacia Centroamérica. Costa Rica, que se cerró la semana pasada, es uno de ellos. Y así tenemos Canadá en la mira, Corea del Sur en la mira, República Dominicana en la mira, Panamá en la mira, y algunos otros más que seguramente se me están yendo ahorita de la cabeza, pero la idea es lograr estos acuerdos y ver a la estrategia comercial en un conjunto, porque lo que tú acabas de decir es extremadamente importante, y esto es algo que yo repito siempre a todos los exportadores del país y de la federación. Señores, diversifiquen sus mercados, porque si tú estás concentrado en un mercado y ese mercado se cae, obviamente pasa lo que tú estás mencionando, ¿no? Es decir, se convierten en procesos complicados y de alguna manera creo que el sector exportador ya ha logrado aprender eso. Ahora bien,
Hay mercados que los puede reemplazar y sustituir, y hay otros como la China que son insustituibles. Entonces esperemos que eso no pase. Y justamente el acuerdo comercial, a mi forma de ver, te brinda esas garantías. Es decir, lo que Alberto mencionaba, el camarón tiene un arancel del 2 al 5. Si hay mucho camarón, de repente le ponen al 5. O las frutas van del 12 al 30. Si hay mucha importación de fruta, le suben al 30. Entonces, eso ya no va a pasar con el acuerdo. Y sobre todo va a haber mecanismos dentro del acuerdo con este gigante asiático que toma decisiones unilaterales, que ya con un socio, porque eso es lo que nos convertimos nosotros al momento de firmar un acuerdo comercial, en socios comerciales, vamos a tener mecanismos justamente para evitar que sucedan este tipo de cosas, que eviten imposiciones o sanciones sanitarias o fitosanitarias o pararancelarias unilaterales sin el debido, se podría decir, discusión dentro de estos cuartos que se crean en el acuerdo comercial. Entonces, de alguna manera a mí me parece a tener un gigante suelto es preferible tenerlo con algunas reglas que esperemos que se las cumplen, porque esa es la voluntad y esos son los mecanismos que se establecen en el acuerdo comercial. Entonces, en ese sentido, si bien es muy importante diversificar los mercados, que hay que hacerlo, eso sin duda hay que hacerlo, lo que dijo Alberto es importantísimo. Estados Unidos sigue siendo y debería ser siendo nuestro anhelo más importante. O sea, ustedes, quienes me conocen, me han oído hablar de Estados Unidos desde que lamentablemente en el 2005 nos salimos, 17 años que sigo insistiendo, porque tenemos la misma moneda, tenemos facilidades logísticas, tenemos una gran capacidad de importar productos de la zona rural del país que cambiarían la estructura social y económica del Ecuador. Y creo que por eso es que inclusive la CONAI en su momento se opuso en el 2005, ¿no? Porque hay intereses políticos que no desean el desarrollo de sus bases. Pero aquí está claro, tenemos que seguir en esta estrategia y mientras más logremos acuerdos comerciales, más posibilidades de diversificación de mercados va a haber. Ahora, siempre va a haber mercados que te van a comprar más que otros, eso es innegable y ese es el riesgo, pero creo que es un riesgo que en cualquier negocio se da, ¿no? Pero hay que poner el dedo en la llaga. Alberto, solo una pregunta antes de darle paso a Jaime Velázquez. ¿No le parece que es el momento con esta apertura también hacer una apertura a la banca internacional? Pues ya que pusimos el dedo en la llaga con el financiamiento interno y ver un correctivo de la manera que usted señala está en manos de los políticos, mejor es hacer una apertura controlada a la banca internacional, más que controlada, regulada es la palabra, para que todos estos proyectos puedan tener un financiamiento a largo plazo y de la manera más expedita. Ramiro, como mencionas, hay que poner el dedo en la llaga y hay que entender que es verdad de lo que tú mencionaste hace un momento. Mucho del financiamiento se va a crédito de consumo. ¿Por qué se va a crédito de consumo? No es porque es las instituciones financieras que son malvadas y quieren financiar consumo y no quieren financiar productivo o proyectos productivos. Es porque tenemos un esquema perverso de techos a tasas de interés. Entonces, ¿qué dicen los techos de tasas de interés? Dicen que el límite, la tasa máxima para crédito corporativo es de alrededor de un 9%, mientras que la tasa máxima de crédito de consumo es el 17%. Entonces, en un entorno en donde el costo del financiamiento ha subido aceleradamente, ya este momento los bancos están pagando un 8% en certificados de depósito. Es un costo muy elevado. El costo del fondeo ha subido mucho. Entonces, con un costo de fondeo tan elevado, un crédito corporativo deja de ser viable. Ya a una tasa del 9% no hay un margen suficiente como para que se dé ese crédito. Entonces, vemos que ya desde hace algunas semanas que el crédito corporativo se ha restringido notoriamente. Es decir, el sector productivo tiene menos opciones de financiamiento. Y todo es resultado de este esquema perverso de techo de tasas de interés que hace que sea inviable prestar corporativo, mientras que el dinero sí es viable todavía prestarlo en consumo. Entonces, eso hay que solucionarlo. Ahora, definitivamente tenemos que abrirnos a la banca internacional, que venga la competencia. Tenemos que liberar el flujo de capitales porque los dólares no están en el Ecuador, los dólares están fuera, el 99,9% de los dólares del mundo están fuera del Ecuador. Entonces, nuestra política no puede ser tratar de retener esa cantidad ínfima de dólares que existe en el país, sino de atraer esa cantidad gigantesca de dólares que existe fuera de nuestras fronteras. Para poder atraer a la banca internacional, para abrir la competencia,
tenemos que corregir temas de fondo como es el sistema de techos de tasas. Hay que eliminar esos techos de tasas en este proceso de apertura a la banca internacional. Pero eso hay que hacerlo al mismo tiempo que se va trabajando en abrir el mercado, en establecer nuevas reglas basadas no en una visión arcaica como el Código Monetario y Financiero que tenemos vigente, que el principal objetivo del código actual es que el gobierno pueda direccionar el crédito, que puede definir todo, puede definir tasas de interés, segmentos a quién prestar, puede definir garantías, todo lo define el gobierno. Solamente si algo falla, se acuerda de los accionistas que tienen que responder con todo su patrimonio. Tenemos que abandonar ese esquema arcaico e ir hacia una de las mejores prácticas internacionales, normas de Basilea III, cuyo enfoque no es transformar el sistema financiero en un brazo ejecutor del gobierno, sino que el enfoque es garantizar una supervisión de primer nivel. El Ecuador no tiene ni siquiera Basilea cero. Entonces tenemos que avanzar hacia normas de Basilea III, abrirnos a la competencia internacional, que vengan nuevos bancos y pensar que nuestros clientes ya no van a ser solo los clientes del sistema financiero, no pueden ser solamente los ecuatorianos, sino que van a ser todas las personas en el mundo, las personas, los países de la región que en un entorno de este tipo, un entorno competitivo y bien regulado, con regulación de primer orden, normas Basilea III, es decir, regulación, las mejores prácticas internacionales de regulación, no lo que tenemos en la actualidad, que es una subregulación porque lo que busca es solamente intervenir en la banca, pero no se interesa en el tema de aplicar las mejores normas internacionales. Entonces, una vez que tengamos esa regulación de primer orden, vamos a ver cómo va a ser mucho más atractivo para que puedan venir capitales, para que los colombianos depositen en el Ecuador, los peruanos depositen en el Ecuador, y toda la región encontraría muy atractivo depositar sus fondos y tener rendimientos atractivos en dólares en el Ecuador, pero todo eso se va a lograr solamente si logramos un entorno de una regulación de primer orden, las mejores prácticas internacionales, abandonando estas visiones arcaicas que tenemos todavía en la actualidad en el Código Monetario y Financiero. Una vez más, buenos días Alberto y a Felipe. Es Eduardo Mendoza Paladines con un par de preguntas, una para cada uno. Lo que dices Alberto es real. Necesitamos normas de Basilea. He hablado con algunos, hemos entrevistado en toda mi carrera muchos superintendentes, todos te dicen de bancos, ¿no? Y no se hacen. Pero hablemos aquí del tema China, porque es algo que va a entender mucho la gente. Ayer en la tarde entrevisté a Fidel Márquez en el diálogo de la tarde, porque en la mañana me quedó un sabor no muy dulce cuando entrevistamos a alguien que nos decía que uno de los problemas respecto al Tratado de Libre Comercio con China es que se van a desmantelar algunas industrias, entre ellas la textil, que generan mucho trabajo. Entonces, yo creo que los convenios son buenos, los TLC son buenos, pero hay que buscarle un camino en el tema de trabajo a esa gente que se va a quedar sin trabajo. Y eso no puede venir por el lado del paternalismo, del paternalista Estado, sino de la empresa privada, que es la que le da trabajo, en el caso del que estoy hablando concretamente, a los textileros, por ejemplo. Ya hablamos también de industrias como, por ejemplo, la que asambla carros. Me dijo Fidel Márquez, pero si aquí todo lo traen, no es que lo hacen aquí, o sea, exactamente, pero sí hay una gente que depende y además que tiene empleo formal. Entonces, claro, la competencia, y me hablaba también, y hablábamos también con Luisa Delgadillo ayer en la tarde, con Mauricio Cáceres y Eduardo Mendoza Estrada y con Fidel Márquez, respecto a que los vecinos tienen precios muy bajos de carros. Por ejemplo, aquí una Captiva vale un valor de casi $29,000, en el Perú vale 19, por decirles casos. Entonces, y decía que es el tema del dólar. Entonces le digo, oiga, pero entonces me van a decir que no vale la competitividad. Con todo este entorno y basándome sobre todo en mi primera pregunta para ti, Alberto, y luego para Felipe, el tema del trabajo. El momento que entre el TLC, que enhorabuena, yo creo que es algo bueno y positivo, es el segundo gol del gobierno entre el final, la última semana de diciembre y la primera de enero. La una fue la de Cáceres y ahora es esta, 2-0. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer para que si esas industrias se desmantelan, como va a ser natural, porque los textiles chinos son baratísimos, no se afecte más el empleo? ¿Qué debe hacer la empresa privada? ¿Qué retos debe tomar? ¿Y cómo puede ayudar en esto el gobierno, la banca? En fin,
Vamos contigo, Alberto, y enseguida con Felipe. Buenos días. Bueno, hay que estar muy claros que cuando se analiza el empleo hay que ver la película completa, un enfoque estrecho. La realidad es que el potencial, según lo estimado el gobierno, y yo creo que es bastante acertado, el potencial de expansión en las exportaciones es de alrededor de $1.000 millones con el mercado chino. Eso significa que se va a generar muchísimo empleo. PIB, ¿no? Un punto de PIB, Alberto, ¿no? Un punto de PIB. Exactamente, exactamente. Eso significa una generación muy importante de empleo adicional. Okay. Sí, habrá actividades que se verán afectadas, que tendrán que redirigir sus inversiones a otras actividades que sean rentables, pero el resultado neto, que es lo que nos tiene que interesar, el resultado neto va a ser una expansión importante en el empleo gracias a la firma de este acuerdo, porque elevar $1.000 millones en la producción no se logra sin generación de empleo importante. Entonces hay que estar muy claros, el acuerdo con China va a generar mucho empleo adicional. Ahora, me decía la preocupación de algunas industrias individuales, particulares. Para eso existen las exclusiones. Y entre los principales productos excluidos del acuerdo con China están metalmecánicos, textiles, neumáticos, calzado, entre otros. Entonces hay que estar muy claros que también que los acuerdos, a pesar de que el nombre dice Tratado de Libre Comercio, lo único que no tienen es la característica de libre. Es un comercio administrado, un comercio en donde se negocia entre las partes dependiendo de las vulnerabilidades de cada sector. Lo que sí tenemos que estar muy claros los ciudadanos es que esa protección a ciertas industrias la damos nosotros, los ciudadanos con precios más altos. Entonces hay que tener mucho cuidado y en ese equilibrio decir cuánto queremos proteger, porque eso está financiado por el bolsillo del ciudadano pagando precios más altos. Ha sido la historia, por ejemplo, del sector automotor, donde la protección efectiva ha sido altísima para tratar de sostener unas industrias nacientes, pero que son industrias nacientes desde hace 50 años. Ya mismo pasan a la tercera edad y todavía siguen siendo industrias nacientes. Entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado con ese objetivo de decir es que quiero proteger el empleo y hay que analizar la visión amplia. Habrá áreas y eventualmente tendremos que tomar decisiones y implicará que algunas actividades en las que no somos competitivos, el empleo va a reducirse. Pero viendo la película completa, el empleo crece aceleradamente porque hay otras áreas donde sí somos competitivos y donde este tipo de acuerdos generan un potencial de crecimiento enorme, particularmente minería, camarón, banano. Son sectores que van a recibir un empuje muy fuerte con la firma de este acuerdo comercial y que debemos aprovecharlo porque va a permitir precisamente generar más empleo, que esa es la gran preocupación que tenemos en este momento. Felipe, por favor, tu criterio, querido amigo. Feliz año también, gusto de saludarte. Igual, Eduardo, un fuerte abrazo a ti y a todos los tuyos. A ver, yo coincido, ¿no? Y me quedo con un tema adicional cuando hablamos de lo de la banca, ¿no? Yo creo que no aprovechamos la dolarización en el tema bancario, ¿no? Y eso es clarísimo, ¿no? Tenemos que abrir la banca a la competencia internacional y aprovechar que somos dolarizados. Es algo que Panamá lo ha hecho muy bien, que nosotros lamentablemente no lo sabemos hacer, y eso implica muchísimo en cuanto al financiamiento y en cuanto a la capacidad productiva. Pero a ver, los acuerdos comerciales justamente lo que hacen es enseriar al país, es cambiar el país, cambiar el esquema de un país. Y eso es algo que creo que tenemos que hacerlo, porque si no vamos a seguir discutiendo sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo. En cambio, cuando das saltos, como en este caso, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, de este golazo que ha hecho el gobierno con la suscripción con China, estás cambiando el esquema del Ecuador. Ya lo pasó la Unión Europea, es un claro ejemplo. Cuando firmamos con la Unión Europea, imagínate, se generaron automáticamente 600 millones nuevos de exportaciones, se crearon más de 40.000 nuevas plazas de empleo, se sostuvieron más de 3.500 millones de dólares de exportación, y lo mismo va a pasar con la China. Y no solo con la China, sino que también el gobierno ha trabajado paralelamente en algo que hemos apoyado nosotros también, con más de 3 equipos negociadores en varios acuerdos comerciales a la vez, porque de esta manera el país va logrando una rigidez en el buen sentido de la palabra institucional, que genera buen clima de negocios, que permite a los inversionistas dar tranquilidad y sobre todo le obliga al país a cambiar en materia de competitividad, en materia de apertura comercial, en materia de apertura financiera. Es decir, el Ecuador gana en absolutamente todos los sentidos, porque el tener ese bloqueo de estos compromisos internacionales es extremadamente importante. Fíjate, Perú.
Perú en los últimos 5 años que ha tenido 6 presidentes, 7 presidentes, y la economía no le ha pasado absolutamente nada. Increíble. Tenemos que lograr que el sector privado sea más grande, y mientras más grande sea el sector privado, más empleo va a haber, menos injerencia del gobierno va a tener, y la política obviamente tendrá que dirigirse a seguir estructurando las partes sociales, etcétera, pero no dirigiendo la economía, porque el momento que un Estado dirige la economía de un país, como ya lo vivimos en el pasado, ya sabemos los resultados, ¿no? Por eso decía yo, Felipe, Alberto, amigos que nos están viendo y escuchando en este panel que tenemos con Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, y también con Alberto Costa, querido amigo también y analista económico, con el tema del tratado a China, es que hay desafíos. Es un gran logro del gobierno, realmente lo es. Es un mercado aún más grande que el europeo, ¿no? Es impresionante por la cantidad de gente y te abre todo el tema a Asia. Podríamos cerrar el de Corea del Sur pronto. Y hay la expectativa tanto con Canadá como con los Estados Unidos, porque me parece, y les pregunto a los dos, Alberto, que el tema con México se quedó estancado, ¿no? No va para atrás, para adelante, Alberto, y luego Felipe. Sí, definitivamente con México hay una visión proteccionista del presidente actual. Probablemente ese acuerdo tenga que esperar a un nuevo gobierno en México que tenga una visión mucho más favorable a los acuerdos comerciales. Pero quisiera también aprovechar para mencionar y responder algo que no quiero que quede suelto, que se mencionó hace un momento, que mencionó Ramiro. En cuanto al tema bancario que estábamos hablando, el Ecuador puede tranquilamente ser un exportador de servicios bancarios en la región, competir frente a Panamá como un centro financiero. Pero también se mencionó, y mencionó Ramiro, decía, en este momento la banca tiene utilidades extraordinarias, utilidades récord. Yo creo que ahí sí vale algunas aclaraciones. La rentabilidad sobre el patrimonio del sistema financiero este año, el año pasado, cierran alrededor de 12%. Es el doble de lo que fue el año 2021. 12% es un nivel de rentabilidad todavía por debajo de la rentabilidad estándar de largo plazo del sistema financiero. Y es una rentabilidad también bastante reducida si se compara con otros sectores. Entonces, la pandemia no ha terminado de salir del sistema financiero, como evidencia las cifras de rentabilidad. Eso hay que estar muy claros. Claro, nos dicen a nivel de la prensa, hablan de los cientos de millones que son las utilidades, pero la utilidad siempre es en relación al tamaño de un negocio y en relación a su patrimonio, la utilidad es más bien todavía limitada, no ha terminado de pasar la pandemia. Eso es un tema uno. Y un tema dos que también no tenemos que olvidar es que siempre reclamamos, decimos queremos más crédito, pero al mismo tiempo queremos que la banca tenga menos utilidades. Las dos cosas no son viables. Es como pedir, queremos que haga calor y que haga frío. Para que haya más crédito, la única manera de que crezca el crédito es que crezca el patrimonio bancario. No hay otra manera. Entonces, para que crezca el patrimonio bancario, tienen que aumentar las utilidades. Solo si aumentan las utilidades, aumenta el patrimonio y de esa manera la banca puede captar más depósitos y puede otorgar más crédito. Si no aumenta el patrimonio bancario, no hay crecimiento del crédito. Entonces, esa relación que puede sonar muy compleja, pero esa es la clave para poder expandir el crédito. Sin utilidades bancarias, no hay expansión del crédito. Y las utilidades y la expansión del crédito depende del ritmo de crecimiento de las utilidades. Y vemos que en el país, lamentablemente, todavía las utilidades bancarias no vuelven a los niveles pre-pandemia y todavía, y si analizamos a nivel de instituciones individuales, nos podemos llevar también algunas sorpresas viendo que algunas tienen utilidades, rendimientos extremadamente bajos, y eso es algo que hay que todavía seguir trabajando y que las autoridades de control tendrán que seguir apoyando al sistema financiero para que logre finalmente ya presentar indicadores normales, para llamarlo de alguna manera, ya post-COVID. Solo un poco para aclarar, yo no me quejaba del monto de las utilidades, yo citaba que las utilidades eran producto del crédito de consumo, lo cual no estaba bien, porque hay que poner la plata en el desarrollo. Y esas utilidades también se ven restringidas por el nivel de provisiones que tiene el sistema financiero, porque luego del 99 aprendieron la lección para poderse proteger de los créditos mal otorgados o que por producto de la pandemia cayeron en impagos. Entonces yo sí entiendo que esas utilidades no son lo que deberían ser, pero también entiendo que lo que son es producto de los créditos de consumo y no de los de desarrollo.
Por eso mi pregunta era, debemos de traer es una banca de desarrollo, no para fomentar, como tú decías, la compra de televisores, sino la construcción de empresas. Coincido totalmente, Ramiro, solo era una aclaración para que no quede un tema suelto, que podía interpretarse de otra manera. Tal como lo mencionas, coincido totalmente. Ok, vamos Felipe con la respuesta. México, lo de México, entonces tú también lo ves que está ahí, a un lado, ¿verdad? No soy tan pesimista como con Alberto de esperar un cambio del gobierno. Yo creo que si bien las declaraciones de AMLO son desafortunadas, porque claro, nos está mencionando, vamos a firmar un acuerdo sin sus dos principales productos, creo que el Ecuador hizo dos propuestas muy interesantes, realmente no afectaban la producción de México. Parece que hay algunos intereses políticos ocultos ahí, o que seguramente todos sabemos de dónde vienen, pero tenemos una excelente relación comercial y diplomática con México. Eh, Esto a veces no es de velocidad, no es una carrera de velocidad los acuerdos comerciales, ¿no? Yo creo que con México siempre nos ha pasado esto. Ya parece que lo vamos a cerrar y no terminamos cerrando. Creo que el sector privado tiene alguna responsabilidad ahí muy fuerte de seguir presionando de lado y lado. Y esperemos también que la configuración de la Alianza del Pacífico también sea un mecanismo de presión, ¿no? Eso también es algo que puede ser. Hay algunos factores, por ejemplo, puede ser que la misma Alianza del Pacífico haya agenda interna que no quiera potenciarla, y eso sí puede ser grave. Pero bueno, la verdad que es muy incierto lo que ha pasado hasta ahora. Deja una desazón por todo el trabajo que se hizo tanto del equipo negociador ecuatoriano también como el equipo mexicano, es decir, se avanzó hasta casi el final y por dos temas no se lograron. También puede ser a veces una falta de estrategia. Nosotros queríamos entrar a la alianza y ellos sabían que necesitábamos con México, entonces puede ser también una estrategia de parte de ellos de pararse ahí en seco a ver si nosotros cedemos o no, pero está claro que en este momento está todo en el congelador. Creo que le va a corresponder a México abrir nuevamente esa puerta y uno nunca sabe, ¿no? Yo creo que el presidente Lazo y el presidente AMLO tienen una muy buena relación a pesar de sus diferencias ideológicas, y el día de mañana en cualquier encuentro puede cambiar el tema, ¿no? Entonces veamos que esto ojalá, insisto, no se desperdicie todo ese trabajo y se llegue a un acuerdo por el bien del comercio entre México y Ecuador y por el bien de estos dos países. Pero bueno, mientras tanto, sigamos trabajando paralelamente. Yo siempre les mencioné esto a las autoridades, tanto al ministro de la Producción como al presidente de la República, les decía, no le veas a México como el destino, más bien, o como el fin. Inclusive hay otros acuerdos que hasta te generan menos ruido, como el mismo Costa Rica, el de China, que se han cerrado, y que podemos, por ejemplo, Canadá, dar una buena sorpresa en los próximos 6 meses, que inclusive pueden ser hasta más fáciles de introducir en la misma asamblea, que ya sabemos que eso es una lotería, ¿no? Ver cómo va a comportarse. Sabemos qué es lo que es. Las deficiencias que tiene, ¿no? Sabemos qué es lo que es la asamblea, 96% de rechazo nacional, increíble. Enrique San Martín, con su pregunta final a este panel para los... Precisamente la pregunta es para los dos, para Alberto y Felipe. Y traslado esta inquietud del Banco Mundial a propósito de la pandemia. No podemos abstraernos de ella y tomando sobre todo como origen China. ¿Qué es lo que señala el Banco Mundial? Que esta avalancha de infecciones en algún momento podría provocar un malestar en la segunda potencia mundial. La pregunta es, China obviamente está blindada, pues es la segunda potencia en el mundo. En el caso de Ecuador, ¿cómo haría el gobierno? Porque si el Banco Mundial ya lo pone como una previsión, como una proyección, pues ellos me imagino que han de tener buenas bases como para presentar al mundo esto que podría acontecer. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos blindamos nosotros los ecuatorianos, pero principalmente en el sector exportador? Bueno, el Fondo Monetario Internacional advirtió y dice, estamos frente a una situación, un año complejo, un año más complejo que el año anterior, porque se está dando en simultáneo una desaceleración de los 3 motores del crecimiento mundiales, de China, de Europa y de Estados Unidos. Y eso va a tener una implicación, incluso llegan a decir, una tercera parte de la economía mundial entraría en recesión. Esa es la previsión del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tiene que hacer el Ecuador? Bueno, yo creo que hay un punto de partida, y es qué sucedió en 2020 durante la pandemia, y vimos cómo las exportaciones ecuatorianas fueron bastante resilientes. Eso es muy positivo. Y tenemos que trabajar
para poder crear más resiliencia. ¿Cómo crear esa resiliencia? Primero, trabajando en competitividad. Ese es el gran desafío en este momento. En un entorno inflacionario, el Ecuador tiene que ser agresivo en crear competitividad. Y segundo, tenemos que diversificar riesgos, como lo que mencionábamos hace un momento, abriendo nuevos mercados, firmando más acuerdos comerciales. Puede ser que ciertos mercados estén desacelerándose, incluso algunos mercados desarrollados entren en recesión, podría darse el caso. Pero la manera de evitar que eso nos termine impactando es si abrimos nuevos mercados que permiten captar parte de ese espacio dejado por los mercados que están en una situación de debilidad. Y eventualmente, cuando los problemas pasen, cuando la economía mundial salga de este bache, podemos ver todo el beneficio y el máximo potencial que esta diversificación de mercados nos presenta. Ya, gracias Alberto. Felipe, por favor. Sí, yo coincido, Enrique. Yo creo que el caso por ejemplo, del banano es un ejemplo muy claro, ¿no? El banano ha sufrido muchísimo este año, insisto, no solo por el problema en Rusia y Ucrania, sino por la crisis energética y la inflación europea. Y esta inflación europea y este encarecimiento del dólar fue producto de la inyección de liquidez tanto de los Estados Unidos y de Europa dentro de la pandemia. Pero bueno, nadie tenía en mente una pandemia, nadie tenía en mente esta guerra, que es una locura que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, pero ahora le logras ingresar al mercado chino y le reduces un 10% de arancel. Eso es una inyección a la vena de competitividad. Y insisto, yo creo que hay que seguir en esa línea, lograr la mayor cantidad que podamos de acuerdos comerciales en este año, pero a la vez y a la par seguir buscando alternativas de mejora competitiva interna. Yo creo que todavía tenemos muchísima tela por cortar en cuanto a la competitividad interna y que tenemos que acelerarla. Nosotros estamos ya trabajando con las autoridades porque sí nos preocupa el 2023. La verdad que hay una guerra de precios, el sector atunero tampoco está bien. Europa, que siempre prefería calidad, por ejemplo, en el consumo de atún, ahora está prefiriendo precio. Y ya inclusive muchas de las certificaciones internacionales no las está tomando en cuenta, y ahí vienen los países asiáticos con estas grandes flotas pesqueras que nos ponen totalmente fuera de competencia. En el mes de diciembre hubo para en algunos sectores, en algunas fábricas de atún en Manta, imagínate lo que es eso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ciertos factores que hay que buscar, hay que analizar, hay que ver mecanismos sobre todo de compensación al sector, no en cuanto a dávidas, no en cuanto a subsidios, sino en ver la manera de buscar competitividad y de esa manera ir pasando este bache, porque no algo que hemos logrado, que es duplicar las exportaciones no petroleras frente a las petroleras, algo histórico en el país, donde no se había dado esto, donde seguimos creciendo como sector privado, que te lo decía hace un momento. Tenemos que buscar estrategias para que esto se sostenga en el tiempo y logramos pasar este 2023 que sí se ve con bastante certidumbre. Gracias Felipe y Alberto, les agradezco mucho su gentileza, su tiempo en esta hora que hemos conversado, 50 minutos. Hemos hablado de un tema trascendental que a todo el mundo lo tiene, digámoslo así, contento, pero también con preocupaciones en ciertos sectores. Y yo creo que para concluir, la definición está en buscar las leyes conexas. Alberto hablaba del tema de las tasas de interés, yo también hablo del Estado de Derecho y del tema laboral, porque sin ello no se puede hacer la integralidad que se requiere para que el país del paso, porque ya son 1.000 millones, es 1% del PIB, pero necesita dar el paso, se necesita trabajar con todos los sectores y que todos los sectores, sobre todo los ortodoxos, entiendan que estamos en el siglo XXI y que es otra cosa lo que estamos viviendo, número uno. Y número dos, abrir los brazos de parte de la banca pública y privada a las empresas, al tema industrial, al tema comercial, para que esa gente, porque va a pasar de un sector a otro, el tema, como hablaba del textil, esto, se les dé oportunidades para que no se pierda el trabajo, sino que la oportunidad sea todo lo contrario. Eso, una oportunidad para crecer y para que todos ganemos y exista un poco más de equidad en todo y tranquilidad para seguir con esto. Así que les mando un abrazo, feliz año, a nombre de I99FM, 98.9 y I99 TV. En nuestras plataformas nos puede sintonizar en el @Radio I99 y nos puede ver en CNT Play a nombre de I99. Buenos días, Felipe, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, pagamos corte comercial, les aviso, ya está el candidato a la viceprefectura